Buenas tardes chicos y chicas, vamos a comentar y hablar hoy un poco sobre el trabajo de fuerza, sobre todo en modalidades cíclicas. No cabe duda que el trabajo de fuerza en cualquier modalidad deportiva y no deportiva, sobre todo para la salud, es súper importante y vital, pero digamos que tiene un carácter de importancia en ciertas actividades deportivas que con él podemos obtener ciertos beneficios que nos puede llegar a obtener desde mayor rendimiento y aunque no esté científicamente demostrado, pero controlar, digamos, las lesiones susceptibles que es cualquier deportista dentro de sus modalidades. Bien, entonces justamente sí o sí no se puede dudar ni dejar de hacer el trabajo de fuerza, tiene que hacerse sí o sí. Y como bien digo ahí, no cabe duda alguna, es decir, debe hacerse sí o sí. Por tanto, índice, vamos a intentar ver qué implica el trabajar la fuerza, cómo trabajarlo, sentadilla cargada, ¿vale? Digamos que son ejercicios que iremos viendo, más los ejercicios adaptados a cada modalidad. Y la intervención durante la vida deportiva. Bien, y un concepto que aquí va a salir de forma casi afirmativa y que luego lo nombraré en una diapositiva general, pero que no se puede dejar de trabajar fuerza. Bien, seré bastante, lo comentaré todo muy por encima, no profundizaré, porque no, digamos, no es un webinar de formación ni nada, sino es, digamos, conceptos o la idea que debe rondarlas a ustedes la cabeza, sean atletas o sean entrenadores, que respecto al trabajo de fuerza. ¿Qué implica trabajar la fuerza? Básicamente venimos de modelos antiguos, clásicos, ¿vale? Que sobre todo cultura norteamericana, sobre el no pain no gain o hasta el fallo, es decir, trabajar la fuerza sin un control real y cuanto más daño hagas al músculo parece que era mejor y realmente eso no es así. Bien, en ciertas modalidades muy concretas, solo realmente se me ocurre una, que es el culturismo, en el cual tienes que generar una hipertrofia por estrés mecánico metabólico en el músculo para que crezca, entonces ahí como no, digamos, tu rendimiento es aumentar tu masa muscular, pues por lo tanto ahí sí digamos que la cultura no pain no gain hasta el fallo puede llevarse a cabo. Pero bueno, a consecuencia de dejar tu músculo muy fatigado, muy dañado y demás. Bien. Digamos que simplemente, como comentaba anteriormente, erróneamente luego en ciertas modalidades deportivas pasaba mucho, por ejemplo, deporte como el ciclismo, el atletismo también, sobre todo en deporte de resistencia, que realmente incluso en deporte de resistencia, estilo maratón y maratón, el trabajo de fuerza en esos corredores casi ha estado olvidado, nunca se lleva a cabo, esto es reciente, pero sobre todo en ciclista pasaba mucho que le metían una tralla brutal, a lo mejor en esos 2 meses de pretemporada, y después no se tocaba la fuerza durante la temporada, entonces se pensaba que con esos 2 meses iban a mantener adaptaciones, cuando evidentemente se ha visto que no, al contrario, perjudicaba y luego esa fuerza no se iba a mantener, aunque estuviese mal ganada, entre comillas, durante toda la temporada. Entonces, digamos que ahora hay que tener una primicia clara, que básicamente, es decir, hay que controlar la fatiga que recibe el músculo y se sabe perfectamente que se puede trabajar la fuerza, obtener ganancias de la fuerza, que esa ganancia de la fuerza obtenida por ejercicios no específicos en este caso, pero útiles, será trasladado luego al gesto deportivo que vamos a realizar. ¿Vale? Esto es súper importante. Entonces, digamos que yo puedo hacer una sesión de fuerza sin generar excesiva fatiga y que yo pueda entrenar a las horas después sin que yo note ese daño muscular arrastrado por el trabajo de fuerza previamente hecho. Eso es súper importante. Y digamos que hay que tener en cuenta ejercicios claves. Bien, es importante tener en cuenta ejercicios claves que ya comentaremos posteriormente, pero no hace falta, digamos, volverse locos o locas, sino es saber qué vas a hacer, cuál hacer y cómo hacerlo. Bien, ¿cómo trabajarlo? Importante, dos autores que no van a enrollarme, pero si quieren buscar, Juan José González Vadillo, desde la década de los 70, trabajando e informando sobre la monitorización del trabajo de fuerza a través de la velocidad. Casi no lo digo. Y luego Jesús García Payaré, que también fue junto con Juan José González Vadillo, profesor mío del máster, absolutas eminencias, entre otros aspectos también en referencia al trabajo de fuerza. Así que busquen nuestros autores, bibliografía, paper y demás, que todo lo que vayan a leer sobre ello es oro en paño. Entonces digamos que tenemos dos formas de monitorizar o controlar el trabajo de fuerza y una de ellas es a través de un encoder lineal
que yo pueda ver, visibilizar la velocidad con la que ejecutamos el movimiento. Bien, dos formas, velocidad media o velocidad media propulsiva. Esta segunda es mejor, bien, porque nos centramos en esa fase concéntrica del movimiento, no en su globalidad. Y luego, por carácter del esfuerzo. Bien, que ya explicaré cómo va a ser, pero es, digamos, igual de efectivo. Es verdad que medir la velocidad real en ese momento, como la estás contrayendo, es, digamos, un 100% real o monitorizas lo que está ocurriendo al 100%, mientras que el otro, el carácter de esfuerzo es más subjetivo, pero igual de eficaz. Lo más importante, determinar qué ejercicios de fuerza, bien, no específicos pero útiles, voy a hacer, es decir, ejercicios de fuerza no específicos pero útiles, sentadillas, cargadas, hip thrust, subida a banco, etc. Vale, ejercicios que yo pueda ampliar, que no intervenga el gesto deportivo de esa modalidad. Ya determinar si voy a trabajar por medir la velocidad a través de un encoder o por carácter del esfuerzo. Bien. Y luego valorar de qué forma o cómo lo va a introducir durante la temporada, cómo voy a estructurar ese trabajo de fuerza durante la temporada. Bien, es súper importante tener en cuenta cómo, cuándo y el por qué lo hago en cada momento de la temporada o del año o de mi vida deportiva. Ejercicios clave. Bien, sentadilla, vital, es decir, sentadilla, ahora conocida por el mundo del CrossFit Back Squat y demás. Vamos, es el ejercicio profunda, pero controlando la cadera. Es súper importante añadir el matiz de la sentadilla, que no se me olvide, el hecho de que no puede haber, digamos, una inversión lumbar, es decir, no puede forzarse esa retroversión pélvica, tiene que verse siempre marcada la curvatura lumbar. Si de repente ven como si se escondiese la cadera y el lumbar sale hacia afuera, eso está mal, me va a hacer mucho daño en el raquis. Bien, entonces manteniendo un buen eje, un buen control, sin que se produzca esa retroversión de cadera, es una sentadilla muy bien ajustada. Evidentemente, en función de la movilidad, tanto de tobillo y cadera, pues habrán personas que podrán bajar un poquito más, hacerla más profunda o menos profunda, pero necesariamente deben proteger la cadera. ¿Bien? Y luego la cargada, o ahora conocido también en el mundo de CrossFit como Power Clean. Básicamente un ejercicio en el que la manifestación de la fuerza se va a ver involucrada en el mismo, porque tengo la obligatoriedad de levantar un peso con una correcta cadena de movimientos, bien, hasta terminar con el peso por encima del tronco. Bien, entonces ahí sí o sí voy a tener que darle velocidad al gesto porque si no la barra no sube. Más ejercicios específicos orientados, ahí está mal escrito, perdón, a cada modalidad cíclica. Es decir, yo por ejemplo, si soy corredor, pues básicamente lo que puedo ejecutar y realizar luego o introducir subidas a banco, donde la manifestación de la cadena posterior, la extensión se involucrada, un hip thrust si quiero enfatizar solo en pura extensión de cadera, bien, en un ciclismo incluso, aunque a mí personalmente no me gusta mucho, pero se suele emplear en la prensa inclinada, bien, entonces digamos que ya yo debo retorcerme la mente y ver qué otro ejercicio, aparte de estos dos, que para mí en todas las modalidades cíclicas debe estar, bien, pues introducir. ¿Qué pasa? Hay matices. Cargada. No todo el mundo, es decir, en edades más avanzadas, es capaz de ejecutar ese gesto correctamente. Entonces puede ser peor, en este caso, el beneficio, ¿vale? Que no vas a obtener porque no sabes hacer el gesto y al contrario, te vas a lesionar a consecuencia de hacerlo mal. Entonces digamos que puede haber variantes de estos ejercicios que pueden realizarse. Bien, lo que no es cargada, pero se puede realizar. Saltos a banco, por ejemplo, puede ser uno de los ejercicios clave. O como nombré anteriormente, subidas a banco, aunque es totalmente diferente, pero bueno, digamos que tienes esa capacidad de extender completamente la cadera y usar completamente tu cadena posterior, lo que es unilateral. Entonces ya ahí tienen que ver que si tengo margen de tiempo para enseñar este ejercicio y si no tengo margen de tiempo para enseñarlo y no lo va a hacer nunca correctamente, mejor suprimirlo, que puede ser, como digo, perjudicial porque te vas a poder dañar si no se hace el gesto correctamente. Bien. Y luego, aspectos a tener en cuenta, súper importante. Tener controlado y saber cuándo y cómo introducir el trabajo de fuerza durante una temporada. Es decir, una temporada tengo que tener en cuenta, o digamos durante una planificación que puede ser anual, bianual y demás. Si yo voy a realizar ciertos modelos de periodización y luego tengo que programar sesiones,
pues saber cómo y cuándo, en función de quién lo va a recibir, introducir el trabajo de fuerza. No es para alguien que ya se ha experimentado, que no se ha experimentado, que nunca o ni conozca los ejercicios clave, como les comenté anteriormente. Entonces, saber determinar cuándo introducirlo es importante y no es fácil. De ahí la complejidad y los conocimientos que deban tener para poder realizarlo. Como comentaba, depende de quién lo vaya a recibir, va a tener ciertos matices. Ya de que alguien, por ejemplo, de los ejercicios claves no se pase una cargada, ya sea que tiene que tener algunas adaptaciones. O como comenté anteriormente, que no haya hecho nunca el trabajo de fuerza. Que tengas 40 años o más, que tengas 60, ya tiene otros matices. O que esté empezando. Bien, entonces, joven me refiero. Entonces, hay que tener esos aspectos también súper controlados. Nunca se puede dejar de trabajar fuerza. Para mí esto es digamos, un concepto que no se pueden olvidar nunca. Es decir, viendo que si yo ya sé, como ustedes pueden leer, que a las 72 horas, a los 3 días después de haber realizado mi última sesión de fuerza, yo ya voy a empezar a perder fuerza, pues saber que el trabajo de fuerza debe ser constante siempre. Bien, es súper importante. De ahí que para mí, personalmente, las 2 sesiones de fuerza bien planificadas a la semana no pueden faltar. Es súper importante. Bien, ahora matices cuando hayan competiciones, viajes, descansos, vacaciones, pero durante una temporada normal estándar, 2 veces por semana no puede fallar el trabajo de fuerza. Bien, y la importancia de saber que cuanto más longevo eres o el atleta, es decir, tanto chicas como chicos, van avanzando en edad, el trabajo de fuerza va a tomar o debe tomar mayor presencia. Es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque ante nuestro envejecimiento pues va apareciendo conceptos como sarcopenia, pérdida de masa muscular, ¿bien? Por el envejecimiento, o dinapenia, que es el hecho de que yo ya puedo ejercer menos fuerza a consecuencia de ese déficit de masa muscular. Entonces, si ya sé que eso va a ocurrir por el hecho de simplemente de envejecer, pues por lo tanto el trabajo de fuerza debe ser muy importante durante cuanta más avanzada la edad sea de ese deportista, pues que tenga mayor presencia. Y pues como comenté incluso anteriormente también, que priorizar en función de la planificación, qué edad tiene el atleta, qué experiencia tiene en trabajo de fuerza, y que ya sea incluso más importante ese trabajo de fuerza más que las actividades o la programación de ejercicios específicos de esa modalidad, si es correr, nadar, bici o lo que sea. Bien, es súper importante tener ese aspecto en cuenta. Conclusión, no quise profundizar en aspectos como explicar muy bien lo que es la velocidad media propulsiva, ni el carácter de esfuerzo, porque son conceptos que son complejos y tampoco vienen a cuento en ese sentido, porque quiero que tengan, digamos, o se introduzcan o piensen bien lo importante que es el trabajo de fuerza y lo difícil que es introducirlo durante una temporada, por ejemplo. Entonces, saber que independientemente de con quién entrenando, independientemente de qué plan de entrenamiento tengan ustedes, si está pautado el trabajo de fuerza o no, saber que esto debe ser importante. Es decir, en mi caso, para los chicos y chicas que tengan la planificación base e incluso la esencial, pues saber que tienen que introducir y tener controlado el trabajo de fuerza. Y ya los chicos y chicas que tengo de rendimiento pues lo están recibiendo, a excepción de algunos, que ahí les recomendaría que si pueden introducirlo correctamente en la planificación, ya que no lo están trabajando actualmente conmigo, y si no, pues trabajarlo realmente, que sepan que introducirlo es lo mejor que pueden hacer y van a obtener, vamos, unas ganancias increíbles en el rendimiento. Bien, así que nada, chicos y chicas, que tengan buen día y a tope de power.